¿Alguna vez te has preguntado cómo serían pasar las últimas 24 horas a bordo del Titanic? ¿A qué olería? ¿Qué comerían? ¿Qué es lo que harían? ¿Qué sentirían? Pues bienvenidos y bienvenidas, queridos oyentes, un día más a Cotilleos de la Corte. Y hoy os traemos una historia tan grande como la propia historia humana y tan trágica también como el destino del transatlántico británico más conocido del mundo, el Titanic. En este siguiente relato viajaremos juntos a través de las últimas horas de este gigantesco barco, gran coloso de metal, de madera y de cristal. Y no solo vamos a intentar entender cómo y por qué el Titanic se hundió aquella noche fría de abril del 1912, sino que también vamos a investigar sobre los detalles un poco más sombríos y escalofriantes. Y fascinantes, por qué no decirlo, y toda esa cadena de errores y desastres que dieron lugar a uno de los acontecimientos más importantes de la historia. Un acontecimiento que llegó a dejar un impacto emocional enorme en el mundo. Así que quédate con nosotras para pasear por estos largos y estrechos pasillos del Titanic. En realidad la historia del Titanic comienza mucho antes de su fatídico final, y para entender la magnitud de la tragedia necesitamos entender también la soberbia con la que fue construido. El Titanic fue el resultado de largos años de planificación, de diseños, era una máquina que presentaba la cúspide, por así decirlo, de la tecnología humana y de la ingeniería. Era como representar la capacidad que tenía la mano del hombre frente a la naturaleza. Con una longitud de 269 metros, Titanic era en 1912 la máquina, el barco más vasto, más enorme y más lujoso del mundo. Había sido creado para atravesar el Atlántico y dejar claro que no había barreras entre Europa y América y que ni la fuerza más colosal del mundo podía detenerlos. La compañía White Star Line, propietaria del Titanic, tenía un objetivo muy claro, que era ofrecer a sus pasajeros una experiencia lujosa, grandilocuente, y cada detalle del barco reflejaba esta inspiración. Los camarotes de primera clase eran muchísimo más lujosos que del resto de barcos de toda la compañía, y que incluso muchos palacetes de la época, o sea, es que estamos hablando de una verdadera locura. Estaban decorados de mármol, de madera, de robles, de tapices bordados. Era prácticamente entrar dentro de una mansión flotante. También cabe destacar que no todo el mundo podía permitirse ese tipo de lujos, y el barco sí que tenía camarotes y lugares reservados para la tercera clase. Pero bueno, vamos a imaginarnos por un momento que somos pasajeros de primera clase, que nos hemos gastado un verdadero dineral, pero una verdadera locura, en conseguir un camarote dentro de este barco. En un barco que no solo combina el lujo, sino que también la tecnología. En su cubierta podía ofrecer actividades como piscina, gimnasio, una biblioteca con más de 5.000 volúmenes, una pista de squash, un restaurante exclusivo. Así que vamos a entender que los pasajeros que subían a este barco eran los más ricos y los más importantes de su época. Era elitista montar en el Titanic. Para ellos el Titanic era como una especie de burbuja impenetrable, era un lujo. El capitán del barco fue Edward Smith, un hombre claramente con una gran carrera dentro de la marina. No cualquiera iba a manejar el barco Titanic. Era su último viaje antes de retirarse, algo que me parece bastante curioso y triste también. Y la verdad es que a pesar de la insistencia de la gente al comentarle que en su travesía era muy posible encontrar icebergs, él, que tenía tantísimo ego seguramente, ¿no? Y una carrera tan larga, que no le tenía miedo a nada, que probablemente ya era el último viaje, decía, mira, me repampinfla, no hizo caso de estas advertencias y continuó su ruta con el Titanic a toda máquina, a máxima potencia. Este es uno de los primeros errores y más importantes que se cometen en la tragedia del Titanic. Pero tenemos que entender que no solo el barco se llevaba por el capitán, sino que tenía toda una lista de ingenieros, de técnicos que trabajaban a bordo del barco. Era una tripulación que realmente estaba especializada y era una buena tripulación. ¿Y qué sucede cuando gente tan preparada se junta? Que en muchas ocasiones pues se confían. Nadie anticipaba que el océano, ese frío y vasto enemigo, los estaba esperando de alguna forma, a 3.800 metros bajo el agua, lo que para un simple barco hubiese sido únicamente una señal, para el Titanic fue un verdadero golpe mortal. Pero bueno, no nos vamos a anticipar y vamos a retroceder. Imagínate que eres uno de los afortunados
que puede llegar a ser pasajero del Titanic primera clase. ¿Cómo sería tu día? Normalmente te despertarías a las 8 de la mañana en un camarote que es casi una especie de palacete flotante, donde el aire es fresco y es suave también. La luz, digamos que se filtra tímidamente entre las cortinas de tu cuarto. Te estiras entre sábanas de seda, porque ya decimos que este barco tiene todos los lujos, y obviamente disfrutas de la suavidad que te rodea, porque estás ahí para eso. Estás ahí no solo para atravesar el Atlántico, sino que estás ahí para disfrutar de ese proceso. No tienes prisa realmente porque nada te hace pensar que este día sea un día diferente al resto de los días. Y es que realmente nada puedes hacer porque el Titanic sigue su curso por el agua. Se desliza en el Atlántico con una serenidad y una tranquilidad que es que realmente parece casi real. Porque el barco es tan grande, es tan vasto que prácticamente no sientes ni el movimiento. Digamos que la brisa marina entra por la ventana y carga la estancia con un aroma. Un ligero toque a salitre y a perfume también. Perfume que quizás llega de los jardines que están a bordo del Titanic, de las plantas que hay a tu alrededor. Escuchas a la gente murmurar en todos los pasillos, en las pasarelas del barco, y los criados, que obviamente están vestidos de manera impecable, prácticamente como con trajes de gala, se mueven entre las mesas, entre las áreas comunes, siempre con una sonrisa que refleja la perfección de este barco. A las 8:30 lo más lógico sería que te dirigieras al comedor principal y claramente la orquesta de cuerdas ya está allí presente, tocando suavemente, como si intentara dar la bienvenida al nuevo día que llega. El sonido del piano, de los violines y del cello llenan por completo la estancia, mientras ya empiezas a sentir el olor de la comida que va a llegar. Una comida opulente, una comida digna de un emperador. ¿Y qué es lo que comieron? ¿Qué es lo que comeríais ese día si estuvieseis a bordo del Titanic? Para empezar, un zumito de naranja recién exprimido, que nunca viene mal, unos huevos a la copa acompañado de una tostada crujiente con olor a mantequilla, salmón ahumado un plin saladito y, por último, la fruta fresca de temporada, que nunca nos puede faltar. A tu alrededor las personas son conocidas para ti en muchas ocasiones, pertenecéis a la misma clase social claramente y son conversaciones ligeras, ¿no? Son conversaciones banales. Habláis de historias de viajes pasados, historias de gente rica, historias de gente poderosa. Se podría decir que el Titanic ahora mismo es una especie de cuadro, ¿no? De obra de arte, una maravilla del mundo moderno. Y todo es tan bonito, tan banal, tan cotidiano para ti. Simplemente vives, sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de presagio, sin ningún tipo de presentimiento. A medida que pasa el día, el Titanic se desplaza por las aguas del Atlántico. Aguas que están extrañamente tranquilas. No hay indicaciones de que nada pueda suceder realmente. La mañana transcurre para ti con caminatas largas, un poco de lectura, asomarte a la borda del barco, ver lo imponente y lo vasto del agua, hablar con tu compañero de arriba para abajo, mirarte los zapatos, mirarte las manos. ¿Tienes tiempo? ¿Qué vas a hacer allá adentro? Más que disfrutar, vivir, fumarte un puro, tomarte un whisky. Para comer, pues para comer en el menú tenemos sopa de tortuga verde, un poco espesa, digamos, para tu gusto, pavo relleno, salmón a la parrilla. Y para los golosos en el postre tenemos helado de vainilla con un toque de frambuesa. Acabas lleno, acabas reventado. Y hasta la hora de la cena tienes que seguir haciendo tu vida de rico, que es hablar, pasear, leer, comer, fumarte un puro, tomarte un whisky. A las 11:30 de la noche todo va a empezar a cambiar. Un golpe sordo, prácticamente imperceptible, reverbera por todo el barco. Los pasajeros, por norma general al principio, no notan nada, pero algunos sí que sienten como una sacudida ligera. Esta es la primera señal que abre el melón del hundimiento. ¿Qué es lo que ha podido pasar hasta ahora? Pues como ya hemos nombrado anteriormente, la seguridad, la excesiva confianza que existía por parte del capitán, por parte de los tripulantes, por parte del equipo, que el barco iba realmente a una velocidad excesiva, alrededor de los 22,5 nudos, o sea, una verdadera locura. Estamos hablando de 41,7 kilómetros por hora, o sea, a pesar de que, como os he contado, en esta zona había icebergs.
Por otro lado, la noche era muy clara, era una noche sin luna, algo que dificultaba también la visibilidad. Ya sabemos que con luna pues se ve muchísimo más. Y los vigilantes no tenían binoculares adecuados. Esto contribuyó a que los vigías no pudieran ver el iceberg con anticipación. El vigía Frederick Fleck, que es el que estaba en ese momento en la torre de control, vio el iceberg demasiado tarde para evitar la colisión. Podemos llegar a decir que hasta este momento, exceso de confianza no hubiese sido un problema. La velocidad en un momento en que no hubiese iceberg no hubiese sido un problema. Y que en otro momento los binoculares se los hubiesen olvidado, pues tampoco sería un problema. Pero todas estas cosas juntas dieron lugar a que sucediese el trágico accidente. El Titanic impacta a las 11:40 de la noche. Golpea el lado derecho del casco, lo que causa una serie de agujeros en secciones en la parte lateral del casco del barco. Como el barco tenía compartimentos estancos que se inundaban solo si se llenaban de agua, hasta cierto nivel, el fallo fue que el Titanic no tenía suficientes compartimentos para que se inundasen de agua, lo que dio lugar a que el agua no se distribuyera a lo largo del barco. No sé si me explico. En un principio, el capitán y la tripulación pensaron que los daños del impacto habían sido pocos, realmente, y no actuaron con la suficiente rapidez. La cantidad de agua que entraba por la proa del barco era suficiente para hundir el barco en cuestión de horas. La colisión fue muy violenta, pero el Titanic no se detuvo. 6 de los compartimentos estancos fueron rasgados por el iceberg. Y lo que realmente nadie entendía en ese momento es que el Titanic ya estaba condenado. Si 1 o 2 compartimentos se inundaban, el Titanic realmente podría haberse mantenido a flote, pero con 6, si la entrada de agua era prácticamente, es que era irreversible, era imposible parar aquello. El Titanic, que viajaba a 23 nudos, como hemos dicho antes, estaba fuera de lugar en esa región, conocida por su alta cantidad de icebergs en la zona. A las 12 de la noche, la orquesta seguía tocando, pero el tono realmente ya había cambiado por completo. El aire se había enfriado. La gente empezaba a preguntarse qué narices había sucedido, qué es lo que estaba sucediendo. Los primeros botes salvavidas fueron lanzados al agua. Pero es que la evacuación era un verdadero caos, porque nadie realmente se esperaba que el Titanic se hundiese tan rápido. Aunque tú caminases a lo largo y a lo ancho del barco, lo único que podrías ver sería caos, terror, la gente desesperada, algunas personas intentando recuperar, coger sus cosas, pero realmente tampoco sabrías muy bien qué hacer, tampoco sabrías muy bien a dónde ir. Empezó a extender el rumor de que no había botes suficientes para todos y el pánico empezó a apoderarse de todo el mundo. Es en este momento cuando personajes de la historia, como John Jacob Astor, el hombre más rico que iba en el barco del Titanic, pasajero famoso, adinerado, que era magnate de una enorme inmobiliaria, que se encontraba en el barco con su joven esposa Madeleine, que además estaba embarazada, el primer hijo de ellos dos. Insistió a su esposa que subiese a uno de los botes salvavidas y sin embargo él no pudo embarcarse en ninguno de ellos, ya que como sabemos porque lo habremos visto en 1000 películas, solo las mujeres y los niños podían embarcar a bordo de uno de estos botes salvavidas. Dicen que Astor se despidió de su esposa con un beso en la frente y que fue uno de los últimos hombres en abandonar el barco. Su cuerpo fue encontrado semanas después en el mar, y aunque Madeleine, su esposa, sobrevivió, el hijo que llevaba en su vientre no lo hizo. Otra historia preciosa es la de Edith Russell y su gato, una mujer de clase media que iba acompañada de su gata Kitty. Recordó más tarde en una entrevista, cuando el Titanic comenzó a hundirse, se preocupó más de la vida de su gato que de la suya propia. Según su historia, ella y su pequeño gato Kitty consiguieron refugiarse en uno de los botes salvavidas después de pasarlo realmente mal, porque cuando a ella le dijeron que el barco se estaba hundiendo, ella, entre el pánico y la confusión, no era capaz de encontrarlo. Y además, cuando fue a embarcar en el bote, el especie de guarda, ¿no?, que estaba en el salvavidas, le dijo que los animales estaban prohibidos, que ella no podía embarcar con su gato, y tuvo una ferviente pelea para poder subir con su gato Kitty al bote salvavidas. Imaginaos en todo ese caos y esa desesperación, ¿no? Jolín, que te digan que tienes que dejar a tu mascota en el barco, ¿no? Me parece una verdadera locura. Afortunadamente ellos dos sobrevivieron al naufragio y ella siempre dijo que aunque perdió muchísimas cosas en ese viaje, se quedó con la más importante, ¿no?, que era su fiel mascota.
e Ida Strauss son una pareja bastante conocida que seguramente conozcáis porque además aparece en una de las emblemáticas escenas del Titanic, de la película, y lo llamaron el amor eterno del Titanic. Dicen que cuando todo empezó a entrar en pánico, ¿no? Y la gente empezó a intentar subirse en los botes salvavidas, Ida, de 63 años, fue invitada a subir en uno de los botes porque era de alta clase y además era una mujer. Pero ella se negó porque dijo que no, que sin su esposo ella no se iba a marchar del barco. Dicen que él le insistió varias veces en que subiera al bote, pero que ella le dijo algo así como: no tengo miedo a morir si es contigo. La última imagen que recordamos de ellos dos, porque es la que nos han contado, lo que nos ha llegado, es que se los vio abrazados en la cubierta mientras el barco se hundía. Ambos perecieron en el accidente, pero sin duda han sido recordados en el paso del tiempo del Titanic como el ejemplo del amor eterno. Otro amor profundo fue el de la señora Dupont y su mascota, llamado Dog Jack, que era el Bull Terrier más conocido dentro de la clase social alta de la época, gracias a su dueña, prácticamente. El caso es que ella, durante todo el jaleo, ¿no? Durante el hundimiento, quiso subir con su perro al barco. En un principio el guardia no le dejó, porque como ya os he dicho, no dejaban subir con sus mascotas, pero bueno, al final consiguió que subiese con ella. Con la mala suerte de que en medio de todo ese caos, en medio de toda esa desesperación, el perro debió de ponerse nervioso, se cayó al agua y la última imagen que tuvieron de él fue nadando en las oscuras aguas del Atlántico. Destacar que aunque yo me esté centrando en la clase alta, dentro del Titanic había todo tipo de personas, había personas de clases totalmente distintas, de tercera clase, con menos nivel económico, y por desgracia las historias de estas personas no nos han llegado a día de hoy. Muchas de ellas. En realidad todas ellas tenían muchísimas menos esperanzas de sobrevivir en el naufragio, porque las personas de primera clase subían antes a los botes salvavidas. Uno de los ejemplos son las hermanas Spencer, dos jóvenes inmigrantes irlandeses que embarcaron en el Titanic gastándose prácticamente todos sus ahorros para buscar una vida mejor en América. Durante el naufragio se separaron y una de ellas, Kate Spencer, logró embarcarse en uno de los botes, pero no lo hizo su hermana Mary. Su cadáver fue recuperado semanas más tarde flotando en el agua. Esto marcó por completo la vida de Kate. Estos realmente son solo algunas de las tantísimas historias de ese barco, porque cada uno tuvo su historia personal. Pero ¿qué es lo que realmente sentiría una persona en el momento exacto del hundimiento? Porque durante todo ese caos, porque estamos hablando de la gente que realmente consigue escapar del bote, ¿no? De alguna forma. Pero ¿qué sucede con las personas que se quedaron en el barco? Bueno, pues si te quedases en el barco durante el hundimiento del Titanic, aparte de los gritos, de los golpes, ¿no? Y del jaleo, de toda la gente que está intentando escapar a ningún lado, porque no hay escapatoria, porque no puedes ir a ninguna parte, estás rodeado de la nada más absoluta, empezarías a notar cómo el barco se inclina. El sonido del agua ya es una barbaridad, porque el sonido está empezando a inundar todos los compartimentos del barco. Si tienes la mala suerte de haberte quedado en uno de esos pasillos o en uno de esos compartimentos, pues lo más probable es que no pudieses escapar de esos enormes laberintos de agua. Todo el mundo estaría desesperado por encontrar un chaleco salvavidas, y si tenías suerte, antes de todo este jaleo ya te lo hubiesen ofrecido, porque durante mucho tiempo estuvieron ofreciendo chalecos salvavidas por todo el barco. Habría empujones, gente llorando, gente en pánico, gente tirándose por la borda intentando llegar a alguno de los botes salvavidas. Porque aunque durante unos cuantos minutos no se sabía realmente si el barco iba a hundirse o no iba a hundirse, si era una falsa alarma, si simplemente se iba a quedar en la nada, ya estaba claro. El barco estaba empezando a girarse, el barco estaba empezando a inclinarse sobre sí mismo. Así que, como puedes entender, la sensación de desorientación aumenta a niveles exagerados. Nadie, y absolutamente nadie, tripulación, pasajeros, nadie sabe qué hacer. Ahí lo único que puedes llegar a pensar es: ¿dónde está el rescate? ¿Por qué no hay un rescate? ¿Por qué nadie viene a rescatarnos de esta situación? La gente se está yendo, ok, no hay botes salvavidas, pero ¿por qué nadie está aquí
sacándonos de este barco? Pues el rescate no va a llegar realmente. Que se hundió 400 millas náuticas al sur de Terranova. El Carpathia, el barco que respondió a la señal de socorro, se encontraba a unas 58 millas, cuando recibió el mensaje aproximadamente a las 12:25. Y es que encima este barco estaba navegando en contra totalmente de la dirección donde iba el Titanic, a unas 14 millas por hora. O sea, es que era una verdadera locura dar la vuelta a ese barco y ir a la zona del accidente. Y aunque el Titanic envió mensajes de socorro, el mensaje inicial fue recibido tarde, debido a varios factores técnicos y la confusión del manejo de la propia radio del barco. O sea, es que... Y esto pasó porque los operarios que estaban trabajando, recibiendo y enviando mensajes, estaban ocupados con mensajes comerciales para la White Star Line, lo que retrasó los primeros mensajes de emergencia. Y a pesar de que los mensajes llegaron al barco Carpathia, el tiempo perdido entre el impacto y el envío de la señal de socorro redujo la cantidad de tiempo disponible entre el rescate. Y es que aunque el mar estaba relativamente tranquilo, como ya hemos dicho, no había luna. Entonces había una oscuridad enorme, no se veía absolutamente nada y eso dificultaba por completo la visibilidad. Por lo tanto, el Carpathia tuvo que buscar a ciegas el hundimiento del Titanic. Porque recordemos que se le fue la luz al barco. Es que en medio del Atlántico no hay luz, no se ve nada. O sea, estaban en perpetua oscuridad. A todo esto añadir que durante la evacuación todo fue un verdadero caos. Hubo organización, porque nadie se lo esperaba, entonces no hubo una organización buena. Y esto contribuyó a que muchas de las personas que podrían haber sido rescatadas a tiempo no fueran rescatadas a tiempo. Algunos botes fueron enviados sin estar llenos, por ejemplo. La tripulación tampoco tenía un conocimiento claro de qué hacer en una evacuación masiva. Es que encima hay que destacar que el Titanic se hundió en 2 horas 40 minutos. Es que 2 horas 40 minutos es tan poco tiempo para poder organizar a todo ese jaleo, toda esa gente, mandar los mensajes. Es que es una locura, imposible. Así que tú encima de ese barco, sin saber todas estas cosas que yo te acabo de contar, quizás tuvieses la esperanza de que alguien llegaría para rescataros, pero mientras tanto solo puedes ver cómo los botes salvavidas se van, uno por uno. Algunos medio vacíos, otros llenos, otros se cayeron porque algunos no fueron capaces ni de mantenerse ni de bajar correctamente al agua. Dentro de ese frío tan intenso de la noche, tu cuerpo, con el miedo que debía de tener, vamos, yo me pongo en esa situación y yo creo que te quedas paralizado por las circunstancias. Los minutos se sentirían como horas. El latido de tu corazón, los latidos de tu corazón serían tan fuertes y el ataque de ansiedad tan bestia que probablemente no podrías respirar. ¿Y qué pasaría si te cayeses al agua? Probablemente si te cayeses al agua sería como un destello, algo rápido. Pero tenemos que entender que ese agua estaba verdaderamente helada. O sea, un frío que ni tú ni yo nos podríamos realmente imaginar. La oscuridad, como ya hemos dicho, a tu alrededor sería implacable porque no habría ni una sola luz a tu alrededor. Con unas temperaturas tan bajas como esa, probablemente sentirías que tus huesos se están congelando en cuestión de minutos. O sea, todo el calor de tu cuerpo desaparece. Es una sensación de ahogo inmediato y con una especie de golpe en el pecho que te quita el aliento y que te corta la capacidad de movimiento de los músculos. El dolor es prácticamente instantáneo. Es como si cada músculo de tu cuerpo se contrajese. El choque térmico sería tan intenso que te quedarías como atónico por un par de segundos. Y seguramente serías incapaz de reaccionar y de pensar. El frío del agua podría quitarte la fuerza de tu musculatura y la presión de las aguas frías sobre tu piel te harían sentir como si tu cuerpo se estuviese debilitando rápidamente. En mar abierto y sin luces, la visibilidad es nula. Solo puedes ver las estrellas. Probablemente unas estrellas que en el cielo se reflejarían con el agua. Y en este caos no solo el agua te empuja y te golpea, sino que probablemente el resto de pasajeros que se han caído al agua, muchos de ellos sin saber nadar, intentarían por instinto de supervivencia agarrarse a tu propio cuerpo para mantenerse a flote, por lo que sería un caos angustiante.
Si el agua fría se cuela por tu garganta, la lucha por respirar sería constante. Y aunque tratases de nadar, te fatigarías de forma rápida. Con suerte, quizás pudieses agarrar un pedazo de madera o un objeto flotando, pero probablemente el agobio, el ahogo y el dolor harían que no fueses capaz ni de subirte a ese pedazo de madera. En una circunstancia como esta que acabo de explicar, el tiempo de supervivencia de una persona suele rondar entre los 30 y los 60 minutos más o menos. Así que, como ya os he comentado, la opción de ser rescatado era prácticamente improbable. Pero si tuvieras la suerte de ser rescatado y sobrevivieras al hundimiento y al agua helada del Atlántico, aún así te enfrentarías a graves consecuencias, porque la hipotermia podría causarte daños en los órganos internos, pérdida de la capacidad motora, daño cerebral e incluso la muerte. Es muy probable que los supervivientes del Titanic encontrados en el agua helada experimentasen a largo plazo traumas físicos y emocionales. Y por esto hay que entender que después de este acontecimiento, el mundo entero estaba en shock. Las historias de los pasajeros perdidos, las historias de valentía, todas estas experiencias personales empezaron a distribuirse en los periódicos. El Titanic no solo representaba la tragedia de un gran barco, sino que se convirtió en una lección de las costumbres sociales de la época, como por ejemplo sobre las diferencias entre clases y sobre las decisiones que en algunas ocasiones tienen consecuencias fatales. Algunas historias, como la de Edith y Kitty, su gato, fueron actos del azar, o la de Isidore e Ida Strauss, demostrado que el amor no tiene barreras, ni siquiera las que imponen las aguas profundas del océano. Hoy, más de un siglo después, recordamos todas estas historias, todas esas vidas que se entrelazaron con la historia del Titanic, y a través de ellas podemos llegar a entender la magnitud de ese naufragio, no solo como la pérdida de un barco, sino de la pérdida de miles de sueños, de promesas, de historias de amor, de historias humanas, de vidas futuras que se perdieron esa fría y oscura noche en medio del Atlántico. Historias que yo creo que a día de hoy merecen ser contadas. Así que mientras los datos de la ingeniería y de la historia del Titanic en sí son fascinantes, no podemos olvidar que detrás de cada cifra, de cada nombre, había una vida. Había una persona llena de amor, de futuro, de dolor, de sacrificio, de esperanza. La tragedia del Titanic no deja de recordarnos que incluso en los momentos más oscuros, las historias humanas siguen siendo el legado más importante. Y sobre todo, el amor. Así que nada, cotillas. Nos vemos en el próximo episodio y espero que os haya gustado. Darnos a like, síguenos, escríbenos un comentario y pim pam pum, bocadillo de atún. Un día más es un día menos.